nos dan f de x igual 3x, 6 y g de x igual 2x cuadrados más 7x más 5. Queremos determinar cada uno de los siguientes. Primero tenemos f de 7 más g de 5. Para evaluar f de 7 queremos determinar la salida de la función f cuando la entrada es 7. Así que sustituiremos 7 por x en la función f. Y luego para g de 5 queremos determinar la salida de la función g cuando la entrada es 5, así que sustituiremos 5 por x en la función g. Por lo tanto para f de 7 tenemos 6 más para g de 5. Tenemos más 5. Y ahora evaluaremos cada expresión. Y luego encuentre la suma. Aquí tenemos 3 por 7 que es 21, 6 que es 15 más aquí tenemos 5 cuadrados x2 que son 25 por 2 o más 5. So f de 7 más g de 5 sería igual a más es 90. $15 más 90 es igual a 105. So f de 7 más g o 5 igual 105. Siguiente, tenemos f de 3, g de 2. Así que la entrada en la función f es 3, y luego la entrada en la función g es 2. Una vez que encontremos estos valores, entonces encontraremos la diferencia. Así que para f de 3 tenemos 6 y luego g de 2 que serían más 5. Así que para f de 3 tenemos 3 por 3 que es 9, 6 que es 3 y luego, para g de 2 esto sería 2 cuadrados o 4 por 2 eso más 5. Así que esto simplificaría a 3 y luego, 8 más 14 más 5 exasiemens 27. Y 3, 27 igual menos 24. Para nuestro ejemplo siguiente, tenemos f de x más g de x. Aviso de cómo no podemos ingresar por las funciones que significa cuando encontramos esta suma, esto nos da otra función. Así que f de x será la cantidad 3x, 6 más g de x que será la expresión más. Y ahora para encontrar esta suma queremos pensar en despejar a los padres. Para hacer esto podemos pensar en poner un más delante de cada conjunto de padres y distribuir. Pero, por supuesto, distribuir un más no va a cambiar el signo de cualquiera de los términos. Así que esto sería más. Y ahora necesitamos combinar como términos. Y comenzaremos con los términos más grandes primero. Solo hay un x plazo cuadrado. Tenemos 2x cuadrados. Hay 2x términos. Tenemos 3x más 7x, eso es más 10x. Y tenemos dos constantes. Tenemos menos 6 más 5, que es menos 1. Tenemos menos 1. Aviso que algunas de estas dos funciones resultan en otra función en términos de x. Siguiente tenemos f de x, g de x tenemos la cantidad guión más. De nuevo, para encontrar esta diferencia, queremos pensar en despejar a los padres, así que ponemos un 1 aquí y un 1 aquí. Cuando distribuimos este primer 1, no cambiará el signo de cualquier término, pero aquí porque estamos restruyendo queremos pensar en distribuir un menos 1 que cambiará el signo de cada término en el segundo conjunto de padres. Aquí tenemos 3x, 6 y luego, 2x cuadrados,
7x y luego, 5. Y una vez más combinando como términos, solo tenemos un x plazo cuadrado, así que tenemos 2x cuadrados. Otra vez tenemos 2x términos pero ahora será 3x, 7x que es 4x o 4x y luego tenemos dos constantes menos 6, 5 eso menos 11. Tenemos menos 11. Nuestro último ejemplo tenemos g of x, f of x aviso aquí la orden de la subtracción ha cambiado, y desde la subtracción no es conmutativa g of x, f of x no será el mismo que f de x, g de x aquí tenemos g de x primero, así tenemos la cantidad más. ¿Cuál es la cantidad 3x? 6. Y ahora para borrar a los padres distribuiremos a más 1 aquí y por la sustancia. Pensaremos en distribuir a menos 1. Así que multiplicando por un más 1 aquí los signos no cambiarán. Pero porque estamos restando aquí cuando distribuimos menos 1 cambiará el signo de cada término. Será 3x y más 6. Menos 1x menos 6x a Siemens más 6. El último paso, combinar como términos. Solo tenemos un x plazo cuadrado que es 2x cuadrados y luego tenemos 2x términos. Tenemos 7x, 3x eso es más 4x o más 4x. Y luego finalmente los términos constantes tenemos 5 más 6 que es más 11. Tenemos más 11. Para que pueda ver de estos dos últimos ejemplos, debemos ser más cuidadosos al restar funciones. Espero que hayas encontrado esto útil.